No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada. Pero sí pasaba y pasaba mucho, y aunque el gobierno desde ese momento, desde hace 19 días, los comenzó a proteger, les dio todo ese tiempo, casi 20 días para ocultarse, pero además 20 días para que sacaran su dinero antes de que se los congelaran. El escándalo en Sinaloa sigue creciendo y ahora las críticas contra Morena ya no vienen solo de la oposición, también desde los medios nacionales. En esta ocasión, Javier Alatorre lanzó fuertes declaraciones contra el gobierno federal y aseguró que intentan minimizar una crisis que cada día se ve más grave mientras Morena insiste en hablar de soberanía y ataques desde Estados Unidos. Las preguntas siguen aumentando. ¿Por qué Rubén Rocha desapareció del ojo público? ¿Por qué congelaron cuentas cercanas a su círculo? ¿Y por qué el gobierno evita responder directamente? Javier Alatorre destrozó el discurso oficial y señaló que, si Rocha y sus aliados fueran realmente inocentes, no tendrían necesidad de esconderse ni de desaparecer de la vida pública. Además, criticó duramente las marchas y movilizaciones de Morena, asegurando que el gobierno intenta distraer a la gente mientras el escándalo político explota dentro de la Cuarta T. Hace 19 días le cayó el trancazo al gobierno mexicano cuando el Departamento de Justicia pidió la extradición de los políticos sinaloenses, políticos consentidos de López Obrador. Rocha entonces, desde ese momento decía, no pasa nada, aquí no pasa nada. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada. Pero sí pasaba y pasaba mucho, y aunque el gobierno desde ese momento, desde hace 19 días, los comenzó a proteger, les dio todo ese tiempo, casi 20 días para ocultarse, pero además 20 días para que sacaran su dinero antes de que se los congelaran. 20 días para que ellos y su familia enviaran el dinero, vaya usted a saber a dónde. Apenas hoy, a regañadientes en el Palacio, reconocieron que le congelaron las cuentas al Rocha, aunque dicen elegantemente que fue de manera precautoria. Aunque no fueron ellos, dicen que los bancos son los responsables, los bancos donde estaban las cuentas y sus corresponsalías en los Estados Unidos, los que decidieron investigar y bloquear las cuentas. La pregunta es, y entonces, si llevan ya casi 20 días a salto de mata y escondidos, ¿cuánto tiempo pueden vivir Rocha y sus hijos sin tener acceso a sus cuentas, a tarjetas de crédito, sin que le depositen la quincena? ¿Quién mantiene al Rocha? ¿Cómo paga lo que se comen? ¿Quién le lava la ropa? Pues, ¿quién lo esconde? ¿Quién le paga la seguridad? Los guardaespaldas. Y si el gobierno lo considera muy honorable, ¿por qué no dicen en dónde está? A menos de que el Rocha y sus hijos tengan esa buena cantidad de dinero en efectivo, como el chino de las lomas, ¿se acuerda? El Chen Li Yegong, que tenía ahí en su casa, atrás de unos muros de cartón piedra, 200 millones de dólares y 17 millones de pesos. Bueno, pues así pueden estar con las cuentas congeladas el tiempo que quieran. ¿Se acuerda del Cooperazo Cuello? De ser así, los políticos sinaloenses buscados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrían mucho dinero para seguir escondiéndose producto del narco o de la corrupción, y entonces puede pasar el tiempo que en México se resiste. Si no es así, si efectivamente son inocentes, como dice el gobierno, y son personas muy honorables, ¿por qué lo esconden al Rocha y a sus hijos? Si es efectivamente esa persona impecable que dice el gobierno, pues podría caminar muy tranquilo por las calles de Culiacán o de Palenque, si usted quiere, con la certeza de que no lo van a detener. Y si el senador Insunza es inocente, también podría dejar su casa de Badiraguato, la casa de su mamá allá en Badiraguato, y presentarse a trabajar en el Senado. Ambos, por ejemplo, podrían haber tenido una reaparición estelar este fin de semana, absolutamente estelar, encabezando la marcha para defender la soberanía que dice Morena en Chihuahua, la marcha de Morena en Chihuahua, encabezada por ellos, por ejemplo. A ver, morenarcos,
váyanse a hacer cortinas de humo y circos a otro lado. Aquí en Chihuahua vamos a defender a nuestra gobernadora y a nuestro estado como de lugar. ¿La manifestación de qué es, señor, el día de hoy? No sé. El traslado viene de todos lados, de donde lo pudimos conseguir, se lo digo así, nos cooperamos y pagamos 25,000 pesos. ¿Se sabe usted por qué se están reuniendo aquí las personas? Como consumo. ¿Sabe por qué motivo hicieron la manifestación? Eso es lo que quiero saber. Sí, si son inocentes el Rocha y el senador Insunza, como dicen en el Palacio, entonces no habría ningún riesgo para la 4T. El Rocha y el senador pudieron tener ese espacio estelar el fin de semana. Imagínenselos encabezando la marcha de Morena. La primer ronda de políticos acusados de vínculos con el narco ha sido por mucho el principal motivo para que el gobierno mexicano insista en la defensa de la soberanía, a menos de que no quisieran tener una situación de rechazo ahí en la marcha, como la que tuvo el hijo de López, Andy López Beltrán, y la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel. Así los echaron, así los abuchearon en el aeropuerto cuando llegaron. A los morenistas les fue muy mal por atacar el operativo del ejército junto con la colaboración de agentes de la CIA contra un narcolaboratorio. Están protestando por el desmantelamiento de ese narcolaboratorio en la que participó la CIA y el ejército. Y en contra están defendiendo a Rocha. Ahora resulta que quieren venir a defender la soberanía nacional. ¿Les interesa a la gente? Váyanse a Guerrero, donde bien sabemos la gente está siendo desplazada de sus hogares por el crimen organizado. ¿Les interesan los productores? Vayan a Zacatecas, donde están siendo reprimidos por este gobierno federal. ¿Les interesa la justicia? Vayan a buscar a Rocha Moya a ver si todavía sigue en Sinaloa. La realidad es que el Rocha y el senador Insunza difícilmente se van a presentar en una plaza pública o difícilmente van a regresar a trabajar al Senado o a cualquiera de los negocios que tiene allá en Sinaloa, en Culiacán, o los negocios de sus hijos. La verdad es que el Rocha tiene miedo de que se lo lleven allá a los Estados Unidos a rendir cuentas. Por eso se arrancó con todo y sus hijos. Se fueron rápido, dejaron sus casas allí en un fraccionamiento, allí en La Primavera, en Culiacán, dejaron los negocios. Desde que el Rocha llegó al poder, sus hijos, por cierto, amasaron una gran fortuna. En Sinaloa todos saben que los Rocha se transaron mucho tiempo durante el gobierno de su padre. El tráfico de armas y el supuesto apoyo al trasiego de drogas hacia Estados Unidos ya no son los únicos señalamientos que persiguen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ahora, en medio del escándalo político y judicial que enfrenta, también han resurgido acusaciones de presuntos actos de corrupción que involucran a sus hijos. Pactaban con empresarios, pactaban con constructores y pactaban, hasta se dice y se presume, con integrantes de los poderes fácticos también. Entonces, la obra pública de Sinaloa, ellos la controlaron. De acuerdo con analistas y publicaciones que han documentado el caso, cada uno de los integrantes de la familia Rocha Ruiz habría tenido influencia en distintas áreas del gobierno. Uno de los nombres más mencionados es el de Eneida Rocha Ruiz, actual presidenta del DIF Sinaloa, a quien se le señala de presuntamente tener control sobre compras y contrataciones del organismo. Ratera a todo lo que da. Ella y en realidad su esposo, José Antonio Cano Félix, ese era el operador, es lo que señalan. Otro de los hijos del gobernador, Ricardo Rocha Ruiz, es relacionado con el manejo de la obra pública y con una supuesta fuerte influencia dentro de la administración estatal. Rubén Rocha Ruiz es el más visto de todos, por ser el preferido del papá, por ser uno de los dos dueños
el otro es Ricardo Rocha Ruiz, de la constructora Chocosa, pues que tienen también un montón de escándalos, o sea, contratos a modo, disfrazados con empresas fantasmas, facturas canceladas, o sea, luego de cobrar el dinero, cancelaban las facturas ante el SAT para no pagar los impuestos. Los analistas señalan que cuando empresas ajenas a los hijos del gobernador ganaban una licitación, llevaban un porcentaje del pago. Ante la información publicada por medios nacionales y organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, distintos sectores en Sinaloa han exigido que las investigaciones no solo alcancen al gobernador con licencia, sino también a su círculo familiar y político. Y ahora la gran pregunta que millones de mexicanos comienzan a hacerse es esta: ¿será este el comienzo del final para Morena? Porque durante años el discurso fue combatir la corrupción, acabar con los privilegios y limpiar al país. Pero hoy las acusaciones, los escándalos y las investigaciones empiezan a rodear a personajes cada vez más cercanos al poder. Y mientras el gobierno intenta controlar la narrativa, la desconfianza de la gente sigue creciendo. Muchos aseguran que la 4T ya no puede esconder la crisis que vive el país entre violencia, corrupción y presuntos nexos políticos cada vez más polémicos. Y si estas investigaciones avanzan, el golpe político podría ser devastador rumbo a los próximos años. ¿La gente seguirá creyendo en Morena? ¿O estamos viendo cómo comienza a derrumbarse el proyecto político más poderoso de México? Pero tú tienes la última palabra, déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Queremos leerte, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas se enteren de lo que está pasando. Ah, y no te vayas, aquí dejamos estos otros videos para que vayas a verlos.